Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas que comentaros en el día de hoy y todos ellos van a estar en la descripción de este vídeo por si queréis saltaros alguno y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiendo contado ya todo esto, vamos a comenzar y tenemos que arrancar enseñándoos que en el equipo Aston Martin nuevamente, como ya os contábamos en el día de ayer, hubo un día intenso de trabajo en la fábrica de Silverstone. Esta fotografía que estáis viendo primera es del piloto asturiano que lo publicaba enseñando la fachada del edificio principal de Aston Martin donde trabajan todos los ingenieros y ahí como entraba. Hoy, por cierto, os decimos que también, por supuesto, estará ahí, y lo que hizo Fernando Alonso en su trabajo en la fábrica de Silverstone en el día de ayer fue montarse nuevamente en el simulador. Lo estáis viendo ahí con esta fotografía que publicaba ahora el propio equipo Aston Martin, y por lo tanto el piloto asturiano ya ha probado ese AMR24 en el simulador este año. ¿Por qué recalco lo de este año? Os lo contábamos en el anterior de los vídeos, pero bueno, el coche ya lo han probado en el simulador a finales de la pasada temporada, porque los coches se van desarrollando desde mucho tiempo antes, pero es la primera vez que lo ha probado este año. Ojalá podamos saber algunas de sus sensaciones que tiene con él antes de que dé comienzo la temporada. Aston Martin en sus cuentas, en sus redes sociales, por supuesto, pues se le han preguntado y ha jugado mucho con ello, pero de ahí no podemos sacar mucha información. Donde sí que podemos sacar es intentando indagar por el propio equipo, a ver si podemos conseguir esa información próximamente. Que por cierto, además, ha comenzado la temporada, bueno, ha comenzado el año. La temporada está por comenzar en un poco más de un mes, unos 50 días nos quedan para la primera carrera, entonces todavía tranquilidad en ese sentido. Lo que sí que ha dado comienzo es la etapa de Fernando Alonso, TikToker, que ya ganó el año pasado el premio, si no recuerdo mal, era Influencia del Año o algo por el estilo de esos premios de TikTok. Bueno, pues ayer ya publicó su primer TikTok del año en una especie de, pues también trend, por así decirlo, que tienen redes sociales ahora mismo, de eso de pues está cocinando. Aunque es bastante gracioso, os lo voy a dejar y ya vamos con el tema importante de su información. Ready to go again? Pero lo que os tenemos que hablar específicamente sobre el equipo Aston Martin es que Mike Krack ha estado en una entrevista por Motorsport, les ha dado una entrevista y ha hablado de ciertas cosas bastante interesantes, pero sobre todo ha hecho hincapié en la situación peculiar en la que se encontró Aston Martin la pasada temporada antes de que diera comienzo el año y cómo la gestionaron en algo que al final ha acabado siendo sumamente importante para el desarrollo de todo 2023. ¿A qué se refiere Mike Krack? Se refiere a la situación con sus pilotos, cómo iba a ser la relación entre los compañeros de equipo, porque la define textualmente como un piloto experimentado, un piloto maduro y un piloto que es el hijo del propietario. Así ha descrito a los dos ahora mismo en Motorsport, y lo que ha contado es que fue peculiar ese momento porque no sabían cómo tratar esa situación, cómo acercarles para que consiguieran los dos trabajar de la mejor forma pensando en el bien del equipo, pero lo que comenta es que siempre fueron transparentes a cualquiera de sus dudas. Dice Mike Krack que en alguna ocasión les llegó el salimos muy cerca, cómo lo gestionamos, podemos pelear, podemos no pelear en pista, todas esas preguntas que en muchas ocasiones acaban ocurriendo dentro de un equipo y que siempre decidieron entonces ser transparentes, y eso les ha venido muy bien en todo 2023. Ya sabemos de por sí que Lance Stroll y Alonso tienen una buena relación. Es más, vamos a leeros ahora más adelante las palabras de Krack y lo vais a escuchar, que el propio jefe del equipo Aston Martin también habla al respecto sobre la buena relación que los dos mantienen. No es un secreto y esta relación venía de antes, porque los dos se conocen desde hace muchísimo tiempo, desde que Alonso corría para Ferrari y en ese mismo momento Lance Stroll estaba en la academia de los de Maranello. Entonces se conocen desde hace bastante, tienen buena relación, pero nunca habían sido compañeros de equipo y no es fácil, digámoslo, ser compañero de equipo de quien es el jefe, el hijo del dueño del equipo. Entonces es algo complicado, y ese tipo de preguntas que lo va a comentar Mike Krack son preguntas que siempre ocurren, que siempre por supuesto pueden acabar pasando, que es el hecho de nos encontramos en pista, ¿qué hacemos?
Peleamos, no peleamos, mantenemos posiciones. También, por supuesto, esto depende mucho de la carrera, depende mucho de la situación, pero hay que llevar quizá un planning pensado de antes. Entonces, con todo esto, lo que optó a hacer Aston Martin en ese sentido es ser sinceros, ser siempre transparentes, ser siempre abiertos, y así luego les ha venido muy bien. La explicación que da en este sentido el jefe del equipo Aston Martin es la siguiente: tenemos una situación particular, obviamente porque uno de los dos pilotos es el hijo del propietario y el otro es un experimentado piloto maduro, así que hay que pensar cuál es la dinámica y cómo va a evolucionar. Cuando Fernando se unió a nosotros, mucha gente nos advertía de que podía ser difícil, así que intentamos prepararnos. Teníamos que pensar cuál era nuestro enfoque, y no solo yo, sino que también el director deportivo y el director de rendimiento, y cómo íbamos a gestionar a los medios de comunicación. Pero teníamos que ser conscientes de que tanto Fernando como Lance se conocían desde siempre, ya desde los tiempos de Ferrari. Así que cuando empezó, adoptamos el enfoque de que tenemos que ser abiertos, sinceros y transparentes con ambos en todo momento. No solo en los buenos momentos, esto es importante, sino también en los malos momentos. La verdad es que a veces la parte más dura, y esas son las conversaciones más difíciles, pero si las tienes es mucho más fácil después. Incluye cosas como cómo competimos entre nosotros, cómo nos tratamos, cómo tratamos las cosas si tenemos resultados más difíciles, etc. Conseguimos con la contribución de ambos pilotos y de todo el mundo alrededor mantener una relación abierta y transparente, y eso lo hizo realmente fácil. Pero tengo que decir que Lance y Fernando, la forma en que trabajan el uno con el otro, la forma en la que se tratan, no necesitan ninguna intervención por nuestra parte, porque son simplemente muy maduros. Pusieron el equipo por delante de todo, y eso es lo mismo para nosotros. Para nosotros el equipo lo es todo. Saben que tenemos 9 competidores duros ahí fuera y nosotros no ganamos nada luchando entre nosotros. Eso es realmente muy útil, así que crédito a ambos por la forma en la que lo manejaron. Así que esas son las extensas declaraciones que respondió el jefe del equipo Aston Martin a Motorsport. Veremos la próxima temporada si vuelven a tener esta buena relación entre ambos, que bueno, pues luego sabemos que al final Aston Martin necesita mucho más de Stroll, pero la relación entre los dos es positiva, así que eso es un punto positivo que tienen ahora mismo con la dupla Alonso y Lance. Veremos qué es lo que ocurre, como digo, la próxima temporada. Vamos a pasar de tema. El siguiente de los temas que tenemos que hablar, tenemos que regresar a Haas. Sabemos todo lo que ha pasado en los últimos días con el equipo Haas. Hace 2 días se marchó Günther Steiner, ayer Gene Haas dio una entrevista donde dio varias noticias que os estuvimos contando aquí en el canal. Bueno, entre todo esto, la verdad que quizá para muchos de vosotros pasó desapercibido, aquí os lo contamos el mismo miércoles, y es que Simone Resta dejó su puesto de director técnico del equipo Haas horas antes de que fuese anunciada la salida de Günther Steiner, por lo que, por supuesto, pues como digo, en ese sentido pasó algo desapercibido. Tras el anuncio de que Simone Resta dejaba su puesto de director técnico en Haas, hubo muchas suposiciones de qué es lo que ocurriría con él, porque es una persona que ha estado formando parte del equipo Ferrari, por ejemplo, siendo el diseñador jefe entre 2014 y 2018. También, por ejemplo, Simone Resta había pasado por Alfa Romeo y ahora estaba en el equipo Haas. Es una persona muy bien calificada y que se le tiene muy buena estima en la categoría. Entonces había esa duda de qué pasaría. ¿Se uniría a otro equipo? Bueno, pues según comenta Laurens Barreto en la propia web de la Fórmula 1, se espera que regrese a Ferrari. Al parecer estaba en Haas en forma de cedido por parte de la escudería y va a regresar ahora con los italianos, pero no al departamento de Fórmula 1. Lo que comenta Laurens Barreto es que Ferrari pues tiene muchos departamentos, entre otros departamentos de competiciones, y no solo de competiciones, sino que también de coches, como ya sabemos que Ferrari se dedica a la automoción, por lo que va a regresar con los italianos. No se sabe exactamente en qué puesto lo hará, pero va a volver a su puesto original. Esto es lo que comenta en teoría Laurens Barreto, que sus fuentes le indican eso, que va a regresar a Ferrari, pero no a esa división de la Fórmula 1. Veremos qué es lo que ocurre con él y si le podemos ver por lo menos en otras divisiones de competición, porque recordemos que por supuesto Ferrari ahora mismo está compitiendo en el WEC. Este último año ganaron las 24 horas de Le Mans, pero eso es lo que comenta en este sentido Laurens Barreto. Y vamos a pasar al siguiente de los temas que tenemos para el vídeo de hoy, y tenemos que irnos a Woking, tenemos que irnos
tenemos al equipo McLaren. En esta ocasión, al respecto sobre el equipo McLaren, vamos a hablar de unas palabras que da Lando Norris, porque sabemos el gran paso adelante que ha conseguido dar McLaren este año. Han pasado en la misma temporada de estar en las primeras carreras sufriendo por pasar el corte de Q1 a acabar siendo un contendiente por el podio en casi todas las carreras. ¿Cómo han hecho esto? Bueno, pues con un muy buen trabajo, ya teniendo de por sí una buena base inicial, cambiando muchos aspectos aerodinámicos y acertando con todos ellos. Pero ahora, sobre todo, están en una mucha mejor posición de partida para 2024 de lo que lo estaban para 2023. Hay muchas personas que, por supuesto, los ponen como unos de los rivales que podría conseguir Red Bull la próxima temporada. ¿Será así? ¿No será así que será en este sentido McLaren unos rivales? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que Lando Norris habla al respecto sobre McLaren, habla al respecto sobre lo que espera para la próxima temporada y el británico declara que espera cambios aún mayores para el próximo año con su equipo. ¿Por qué? No solo por estar en una mejor posición de partida, espera que por lo tanto puedan conseguir un progreso hacia adelante importante y que sea aún mayor del que ya dieron durante la temporada 2023, sino que lo que comenta es que estando en una mejor posición es mucho más fácil centrarse en muchas áreas a la vez en las que mejorar y que efectivamente vayas hacia adelante. Si estás en última posición, te tienes que centrar específicamente en mejorar solamente los puntos débiles, porque son puntos débiles muy gordos, pero ya habiendo atajado eso, ya habiendo solucionado esos puntos débiles, ahora es turno de solucionar muchas cosas a la vez y por ende espera que consigan dar ese paso adelante necesario. Hay varios puntos en los que Norris quiere conseguir mejorar con el McLaren, uno en específico, pero ahora os lo vamos a comentar. Textualmente sus palabras daban comienzo diciendo: espero cambios casi mayores que los que hemos tenido este último año, es decir, que espera entre 2023 a 2024 una mejoría similar a la que consiguieron tener en mitad de temporada, que como os digo pasaron de ser últimos a estar peleando por el podio. Mejoraron 1,5 segundos en mitad de la temporada. Eso es lo que espera hacer para el próximo año, que si lo hiciesen sería una locura. Pero bueno, es lo que dice en ese sentido Lando Norris, que continúa diciendo: siento que hemos estado en un lugar ahora más que nunca donde podemos abordar más cosas a la vez. Tengamos en cuenta además que también tienen ya su túnel de viento, que os lo hemos contado en el canal, por lo que eso es algo muy positivo para ellos. Y dice: si sigues siendo el último, intentas centrarte un poco más en una cosa, en hacer el podio un poco más rápido. Ahora creo que estamos en una posición mucho mejor. Podemos centrarnos en algunos detalles más finos, los detalles que realmente no hemos sido capaces de mejorar mucho en estos últimos 5 años. ¿Qué detalles específicamente? Ya os hemos contado que a Norris no le gusta nada la forma en la que se conducía el MCL60, tampoco los coches anteriores de McLaren, como ya habéis escuchado, que dice que los últimos 5 años ha habido cosas que no han podido modificar y pide que eso sea uno de los cambios para el próximo año. ¿Por qué? Lo que dice es: las cosas que me encantaría tener más como piloto y creo que me convienen más como piloto es tratar de trabajar en esas cosas. Creo que ahora somos más capaces que nunca de intentar centrarnos en ellas y mejorarlas, y eso ayudará con la clasificación, ayudará con el ritmo de carrera y ayudará con las carreras. Algunas pequeñas cosas pueden marcar una gran diferencia, así que sí, podemos atar en eso. Esperemos que podamos tener un coche muy bueno el año que viene, y un coche más consistente será lo principal que tendremos. Recordemos que además también, aparte de haberse quejado de eso, por supuesto, que es lo que os comento, independientemente, pues es algo que si consigues mejorarlo, ahora mismo Norris pues está adaptado y lo sabe hacer funcionar, pero no es el estilo de pilotaje que a él le gustaría. Sobre todo, además, él lo ha dicho, que entrando a las curvas a él le gusta más y esto creo que casi todos los pilotos son así, pero ya no es ni en estilo de frenada o cosas por el estilo, sino es sobre todo cómo trazar la curva. Normalmente hay pilotos que no, pero normalmente les gusta a los pilotos poder trazar la curva en U, que sea algo más fino y que sea algo más continuado. En el caso del McLaren no se puede hacer así. El McLaren, sobre todo, donde destaca es frenando fuerte y saliendo en aceleración, y eso lleva siendo así mucho tiempo. Entonces, como hay que hacer la curva es en V, entras muy rápido, frenas en seco, giras el coche y sales, por así decirlo, de forma muy hermética, que tampoco es tan así, pero es como el estilo de pilotaje del McLaren necesita, lleva siendo así bastante tiempo, no lo han podido cambiar
cambiar y pide ahora, estando en una mejor posición y teniendo mejores herramientas, que sea una de las cosas que se mejore para el próximo año. Veremos si los de Woking son capaces de darle esta, por así decirlo, este deseo a Lando Norris. Tendremos que verlo en el futuro. Y vamos a pasar de tema ahora, y el último tema que tenemos que hablar en este vídeo, os tenemos que contar cuáles son las horas de túnel de viento que disponen los equipos, porque ya sabéis que hay 2 reajustes cada año. Del 1 de enero al 30 de junio hay un ajuste de túnel de viento, y a partir del 1 de julio, dependiendo de cómo estén en ese momento en el campeonato, hasta el 31 de diciembre hay otras horas de túnel de viento permitidas. Entonces, para esta próxima temporada, para este comienzo de año, las horas de túnel de viento son las siguientes. Lo estáis viendo ahí, este es el reparto de túnel de viento. Red Bull, por supuesto, primero en posición en constructores, el equipo que menor porcentaje de uso de túnel de viento puede disponer. 70% de porcentaje de horas de túnel de viento, lo que son unas 224 tandas aproximadamente, como estáis viendo ahí. Son muchas, se puede hacer maravillas con ello, pero disponen de un 5% menos de Mercedes, que al haber quedado segundos, que consiguen esas 240 tandas. Sabemos que Ferrari y Mercedes estuvieron muy cerca en el campeonato, pero la división no se hace por lo cerca que quedes en puntos, sino por la posición, por lo que la diferencia sigue siendo ese 5%, así que a Ferrari, aunque le frustró por supuesto no quedar segundo, en cuanto a horas de túnel de viento salen beneficiados. McLaren cae a la 4ª posición, o realmente sube a la 4ª posición, porque si lo comparamos con la diferencia que había hace un año, pues estaban quintos, ahora son cuartos, pero bueno, realmente tienen menos horas de túnel de viento que lo que tuvieron en el anterior reparto. Ahora os lo compararemos, y Aston Martin, por ejemplo, consigue más horas de túnel de viento. Aston Martin en el anterior reparto estaba tercero, aquí ha caído a 5ª posición gracias, entre comillas, al mal rendimiento que han tenido en este final de temporada. Alpine está en 6ª posición, Williams ya tiene el 100%, aunque realmente, por supuesto, hay equipos que le superan. Alfa Tauri, que se quedó a las puertas de conseguir superar a Williams, tienen 105%. Veremos aquí, como siempre, hay muchas suposiciones de si las usará o no Red Bull. Bueno, tiene ese 105%. Sauber dispone de 110, lo que es un total de 352. Y Haas, que ha sido el equipo que peor quedó el año pasado, consigue pues 115%. La comparativa, quedaros con esta imagen que estáis viendo ahí, porque la comparativa con el año pasado es la siguiente. Este es el último porcentaje que tuvieron los equipos a lo largo de 2023, desde ese 1 de julio hasta el 31 de diciembre, dependiendo de cómo estaban en ese momento en horas de túnel de viento. Vemos a Red Bull que tiene 63, no 70%, y eso es simplemente por la sanción que recibieron por excederse en el límite presupuestario de 2021, sanción que este año no tendrán, así que tienen un poco más. Mercedes se mantiene exactamente con la misma que tuvieron en el último medio año. Aston Martin, como veis, tenía menos horas de túnel de viento que las que tiene ahora. Ferrari sube una posición, por lo que tiene menos horas de túnel de viento. Alpine cae y McLaren consigue superarles. Encima McLaren no es quinto sino cuarto, así que pierde muchas horas de túnel de viento. Alfa Romeo también cae, Haas también, y Williams, Alfa Tauri suben esos 2 puestos. Así que bueno, simplemente os queríamos enseñar ese porcentaje de horas de túnel de viento que disponen los equipos para el comienzo de este 2024. Veremos quiénes son capaces de aprovecharlo más y de aprovecharlo menos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este punto. Si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro me gusta, por supuesto, para hacérnoslo saber, suscribiros para no perderos ningún otro contenido diario que realizamos, deja en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos temas y nos encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.